Se me cae el aparato. ¿Me ven bien? Muri, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho bárbaro. Sí, se escucha el audio, ¿no? Sí, bárbaro. Sí, A ver. Alberto, lo que sí, no sé si puedes poner el celular un poco más lejos porque se te ve solo media cara. ¿A quién? A ti, Alberto. A ver si ¿Ahí? se puede acomodar. Sí, ya, ok. Ahí parece Creo que bueno. tengo que ir ventilado. Tengo que ir en sentido contrario. Sí. Ya, listo. Entonces, yo voy a salir de esa pantalla y los voy a dejar a ustedes y a la cuenta de 3 los pongo en vivo. ¿Está bien? ¿O quieren hablar algo antes de...? No, está bien, ¿no? Empezamos por ahí. Sí, como ustedes quieran, como les parezca a ustedes. ¿Ya? Yo estoy acá diciendo. Vamos, Ya, listo. Dale. Ok, entonces, voy a poner así. Vamos a esperar que nos suban. Y empezamos, Sebastián. Perfecto. Voy a subir el volumen. Bueno, ya estamos en vivo. Buen día, amigos. Hoy día tenemos como invitado a Sebastián. Él es psicólogo clínico, él es argentino y tiene una amplia formación, entre ellas MDR, DBT, PNL y una técnica de procesamiento del trauma que es el brain spotting, ¿verdad? Exactamente. ¿Quieres contarnos un poquito tu experiencia profesional y luego ingresamos ya en este tema de esta técnica de procesamiento del trauma? Perfecto. Bueno, hace bastante tiempo que la población de pacientes que me voy acercando más a trabajar es una población que tiene lo que llamamos de forma popular trauma infantil. ¿Sí? Un poco por propia experiencia personal, por mi propio proceso de trabajo interno, fui teniendo interés por este grupo de personas y, bueno, por ir investigando qué herramientas terapéuticas eran más efectivas. Nosotros venimos de una larga tradición del psicoanálisis, por lo menos en Argentina, y, bueno, hay algunas herramientas que han surgido posteriormente al psicoanálisis que han sido muy útiles y vemos que, bueno, que los cambios y la efectividad en el trabajo son muy alentadores. Si bien también hay que decir que estamos todavía en pañales, ya que las neurociencias, por un lado, y todo el aporte de la tradición humanística están confluyendo en este momento, haciendo una psicoterapia empática, humana y a la vez con conocimiento científico que, bueno, permite todo un trabajo con una dirección que lo que a la gente le importa es que sea efectivo y que su vida sea más satisfactoria, ¿no? Digamos, que tenga mejor calidad de vida las personas. Sí. Sebastián, antes de llegar a esta técnica, ¿qué terapias fuiste las que visitaste, las que transitaste? ¿Cuáles fueron los enfoques terapéuticos en los que te asentaste un tiempo? Bien. Bueno, en principio, cuando empecé la Universidad de Buenos Aires, yo soy uruguayo, primero de nacimiento, y migré acá por amor, migré hacia la Argentina y ingresé en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y esa formación es una formación más bien psicoanalítica, por lo menos en el momento que yo la realicé. Sí. Y ahí empecé a buscar dentro de las materias optativas todas las materias que tenían que ver con la fenomenología. Siempre me interesó la filosofía desde la mirada fenomenológica, el existencialismo. Y ingresé a trabajar en Gestalt, ¿no? A hacer tanto psicoterapia personalmente como a hacer formaciones tipo cursos y a leer mucho. Y bueno, esa fue mi iniciación por una terapia existencialista y humanista, ¿no? Luego, más adelante, fui a través de, sobre todo lo que nos pasa muchas veces a los psicólogos y a los profesionales de la salud, cuando estamos conectados con nuestra propia historia, vamos tratando de ir sanando nuestra propia vida y en ese proceso vamos descubriendo autores, libros, haciendo formaciones académicas y nos vamos desarrollando tanto personalmente como profesionalmente, por lo menos desde el modelo que a mí me gusta, que es tratar de integrar lo personal y lo profesional, ¿no? Que sea lo más congruente posible.
Ujú. Y ahí fue que fuiste orientándote ya a estas técnicas mucho más específicas, ¿no? Que son Claro. técnicas para procesar el trauma, ¿no? Sí, Eh, lo que fue pasando con el trabajo en Gestalt y leyendo autores como Fritz Perls, eh, bueno, siempre tuve curiosidad por el tema de que una persona está conformada por partes, ¿no? Esto que hablaba en aquel libro que, bueno, hace tantos años que tendría que hacer mucha memoria, pero creo que es Yo, Hambre y Agresión, creo que es el texto, ¿no? Digamos, vos por ahí me puedes ayudar sí, más. Eh, es uno de los primer libro, claro. me parece, que escribe Fritz. Claro, y toda esta conceptualización, también desde Moreno, con el psicodrama, de que el ser humano está conformado por partes, ¿no? Hoy las neurociencias nos dicen que no existe un yo central, que no hay tal cosa como un yo en un lugar para ser observado, sino que el yo se comporta como un locus de atención, una atención flotante que va por diferentes aspectos, ¿sí? Emociones, pensamientos, estados de yo, partes, y la conciencia, que en todo caso es ese aspecto del ser humano, que es el observador de la experiencia, es lo que en psicoterapia se viene también integrando en diferentes disciplinas como corrientes cognitivas con la introducción del mindfulness, ¿no? Entonces, Sí, todo sí. esto, este recorrido a partir de esa mirada de Fritz Perls, a través del trabajo con el cuerpo, de recuperar aspectos del ser humano que por ahí están disociados, introducimos esa Ujú. palabra, ¿no? Desconocidos, ¿sí? Es lo que fue mis inicios en este trabajo. Sí, sí. Entonces vamos ingresando ya al tema. ¿Cómo definirías el trauma? ¿Qué sería un evento traumático? ¿Qué sería un trauma? Bien, el cerebro es una máquina, digo, una máquina de una manera práctica y simple, obviamente, no porque sea Ujú, una entidad con poca complejidad, todo lo contrario. El cerebro es una máquina de procesar información, ¿sí? Está continuamente evaluando información tanto del medio externo como interno. Y cuando la información tiene un nivel que abruma el sistema, lo suele bloquear y empieza a producirse lo que es eh, el encapsulamiento de la información que no puede ser procesada. El ujú, procesamiento de información es muy importante para la supervivencia. Toda la base del ser humano, nosotros somos animales, a veces nos olvidamos sí, de que somos mamíferos y seguimos ujú, teniendo las mismas estructuras que compartimos con toda la cadena evolutiva de mamíferos. Entonces, cuando procesamos información para sobrevivir fundamentalmente. Esa es la sí, base del procesamiento de la información. Cuando la información abruma el sistema, se bloquea y, como decía antes, se encapsula la información de una forma defensiva, ¿sí? Es un mecanismo que ocurre involuntariamente, digamos, no es que uno se lo propone que ocurra así, ¿no? Esto ocurre de manera automática, ¿sí? sí, Y esta Pierre Janet, por ejemplo, hablaba de esto en 1900, ¿no? De cómo las vivencias traumáticas quedan enterradas en la conciencia y luego irrumpen al modo de flashback, ¿no? En la vida adulta, la persona se encuentra con fragmentos de esa información que irrumpen en la conciencia y generan lo que llamamos los terapeutas desregulación emocional, que es un concepto que se está utilizando mucho ahora por la utilidad práctica, ¿sí? La persona sí, se regula, los procesos secundarios, o sea, del neocórtex, no funcionan correctamente y se bloquea el sistema. Entonces la persona empieza a funcionar eh, como si estuviera viviendo en el pasado, en el momento que ocurrió la experiencia traumática. Yo voy a tomar un mate mientras que hablo porque sí, así la charla es un poco más sí. amena. Sí, y esta experiencia traumática es gatillada siempre por algún estímulo en el presente, ¿verdad? Es decir, como la experiencia no fue integrada completamente, siempre hay la posibilidad de que se gatille en el aquí y el ahora con algún estímulo análogo a la situación del pasado, ¿verdad?
Eso puede, mira, en realidad esto, Alberto, está en discusión por los psicoterapeutas y, digamos, Ujú, incluso en las neurociencias, sí, siempre hay un disparador externo. Podría ser ujú, que, digamos, hay un proceso, por lo menos a mí, esto lo digo a título personal, que a mí me gusta entenderlo así, es que la conciencia siempre busca, por un lado, no sufrir, ¿no? Y entonces hay un movimiento que es la evitación del sufrimiento, pero hay otro movimiento que es evolutivo. Entonces, procesar ujú. información, que emerja un fragmento y ser procesado en el aquí y ahora, permite liberar eso, permite aprender, que esto es muy importante el aprendizaje, y por otro lado liberar todo eso que está siendo contenido y que se requiere energía. Recordemos que somos organismos biológicos que buscamos mantener un equilibrio, una homeostasis. ¿Sí? Entonces, por un lado, la conciencia evita este fragmento de información y por otro lado, hay algo, vamos a decirlo de esta manera, hay algo ahí que lo que hace es querer procesar esto cuando sea el momento oportuno. A veces nos pasa que cuando encontramos una persona amorosa, cálida, nos mostramos nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, tal vez esto, ¿no? Que el sistema cuando ve que hay una oportunidad de procesar, de digerir, utiliza esa oportunidad. ¿Sí? Sí. Esto iría en sintonía con las terapias humanistas que proponen que la persona está siempre con esta tendencia a querer resolver lo que no está resuelto, ¿verdad? Hay una tendencia a tratar de asimilar aquella experiencia que no ha sido completamente integrada. Totalmente. En esta técnica que tú mencionabas, brain spotting, utilizamos el término que el cerebro se sana a sí mismo. Lo que necesita son las condiciones. Cuando decimos las condiciones, ahí nos referimos a lo que todos los mamíferos tenemos un sistema que es el involucramiento social, que es un sistema que regula el cerebro y es muy, muy poderoso en el ser humano. ¿Sí? Te diría incluso que ese mismo sistema es el que nos sana y nos enferma, ¿no? Porque muchos de los aspectos disociados tienen que ver con figuras de apego y con eh, cómo este sistema regulatorio nos hace ponernos en un estado de extrema vulnerabilidad. ¿Sí? Cuando nuestras figuras de apego son figuras que nos cuidan, que nos dan la posibilidad de irnos desarrollando en el vínculo, porque nosotros maduramos cerebralmente en el vínculo. ¿Sí? Eso es una particularidad evolutiva. Y Sí. cuando la persona que tiene que estar al cuidado de ese bebé, que es una figura de apego, daña, ¿sí? Ese proceso de maduración empieza a tener dificultades, por un lado, pero también esa extrema vulnerabilidad que tiene el ser humano, ¿sí? Este sistema de involucramiento social, de alguna manera le juega en contra. Por un lado lo mantiene con vida y por otro lado hace que se disocie el sistema, ¿sí? Y que quede esta información funcionando de una manera que produce daño en el sistema, no permite nuevos aprendizajes, queda uno bloqueado. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que hablaba antes. Entonces, la disociación es una respuesta que el organismo tiene cuando hay una sobrecarga de información en el entorno y que no es asimilable. Es como el último recurso que tiene el organismo para enfrentar esa situación en ese momento. Sí, la disociación es un fenómeno natural, primero. Ujú. Ya el cerebro está dividido en dos hemisferios. Incluso se ha estudiado que hay un hemisferio que es ateo y otro hemisferio que cree en Dios, y esto se ha estudiado por el daño cerebral. Entonces, la verdad que ya el cerebro está constitucionalmente disociado. ¿Sí? El fenómeno disociativo tiene una finalidad muy interesante que es, digamos, cuando hay complejidad en un organismo, se conforman por partes las cosas. ¿Sí? La disociación es un fenómeno natural muy útil. Incluso los niños que están en su mundo de imaginación, cuando están aburridos, cuando algo les perturba, ¿sí? Es un fenómeno natural que se usa también en la gente que trabaja con hipnosis, que se usa para el trabajo con personas que padecen de trastorno de identidad disociativa, ¿sí? Entonces, eso es Sí. la parte, vamos a decir, normal. Cuando el fenómeno disociativo se da de manera extrema, eh,
ahí es cuando empezamos a hablar los terapeutas de patología, ¿sí? Pero el fenómeno en sí es un fenómeno natural. Lo digo a forma muy simple, que está vinculado a la teoría polivagal, a un nervio que tenemos los seres humanos, que es el nervio vago. Hay dos tipos de nervio vago y hay uno que se vincula con el fenómeno disociativo, en esto que nos referimos al trauma, ¿sí? Esto, para el que le interesa, puede explorar un poquito la teoría polivagal, da para largo, pero bueno, tiene que ver con algo biológico que en determinadas circunstancias se produce un fenómeno patológico, ¿sí? Sí, dicen que cuando el miedo es extremo y no hay posibilidad de responder con estas respuestas de lucha o huida, exacto, el siguiente recurso que queda es la disociación, ¿no? Claro. Eso cuando es... Como no podemos hablar de los fenómenos tipo todo o nada, te decía esto, Alberto, antes, porque para no entender que la disociación es mala, todos tenemos aspectos disociados, ¿sí? Nosotros nos preocupamos de la disociación cuando esto obstaculiza la vida de la persona y no es fluido, que la conciencia vaya pudiendo poner en primer plano cada uno de estos aspectos. Todos los seres humanos tenemos disociación, más allá de los eventos traumáticos. Es constitucionalmente del organismo biológico, ¿sí? De la evolución. Como bueno, cuando entras a la cocina y dices, ¿qué estaba buscando? Totalmente. Entonces, para no preocuparse y entender que todas las personas tenemos partes internas, ¿sí? Lo que nosotros empezamos a trabajar con técnicas para procesar trauma es cuando la disociación es mucho más profunda y produce o síntomas o la persona no tiene la satisfacción en su vida que quisiera lograr. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a explorar la información disociada para integrarla. Pero la verdad es que la vida misma tiene un montón de información que uno no es consciente. Entonces es un fenómeno natural que frente a determinados eventos se transforma en algo problemático. Porque si no uno cataloga de, no, esta persona es disociada, y en realidad los seres humanos todos tenemos aspectos disociados, ¿sí? Y es un mecanismo natural que tiene que ver con la supervivencia y desde mi punto de vista también tiene que ver con la complejidad, con los organismos complejos, buscan el equilibrio a través de esta diversificación, ¿sí? Es una manera de organizarse. Sí. Entonces, en la terapia que tú practicas en este momento, lo que tratas de hacer es que la persona pueda procesar aquella información que no fue procesada adecuadamente, ¿verdad? Es lo que tratan de hacer ahí. Totalmente. Se fue explorando con el desarrollo de la psicoterapia y de la neurociencia que hay un funcionamiento del cerebro que procesa información y que digiere, ¿no? De forma, vamos a decirlo, rudimentaria, digiere la información no procesada y lo que permite es un nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, las terapias estas, por ejemplo, Brain Spotting, lo que permite es, cuando una persona tiene un síntoma o una problemática, ver qué eventos están asociados a esa problemática y ir a digerir esos eventos, a procesarlos, porque entendemos y vemos en la evidencia clínica que una vez procesados esos eventos se produce una transformación. Aparte, también hay mucha investigación de lo que produce a nivel de escáner cerebral, pero a nivel clínico, que es lo que a mí realmente me interesa, uno ve que trabajando estos eventos se produce un cambio, ¿sí? Tanto en los síntomas como, bueno, nada, en la adquisición de nuevas habilidades por parte de la persona. Entonces, entendemos que procesar esta información tiene un impacto directo en el padecimiento que la persona tiene en su vida. Y esto Sí. ¿Y cómo se da este procesamiento? ¿Cómo hacen para trabajar con esta información? ¿De qué manera hacen que la persona procese esta información y sea asimilada? Perfecto. Entonces, hay mucha información que es de memoria implícita. Hay dos memorias, la explícita y la implícita.
de vuelta no me voy a extender porque si no podríamos estar 5 horas con este tema, pero la memoria implícita, que es la que más nos interesa, cuanto más inconsciente es, esto casi es como homeopático en un punto, cuanto más inconsciente, más efectos produce, ¿sí? Hay una base que yo le llamo el cimiento, en alusión a la construcción de una casa, una base de la memoria, que es la memoria procedimental. Es lo más profundo del ser humano, ¿sí? Como Deleuze decía, no hay nada más profundo que la piel, ¿sí? Bueno, no hay nada más profundo que la sensación sentida en el cuerpo. Y la memoria procedimental es una memoria que nunca se va. Por lo menos hasta ahora no encontré ningún paciente, digamos, de los que estudiamos cuando estudiamos neurociencias, ningún paciente que haya perdido su memoria procedimental. Siempre está ahí, ¿sí? Hay una película que habla de esto, de una pareja que quiere borrar su memoria y va a un científico que les borra la memoria, pero al cabo de un tiempo se vuelven a encontrar. No se acuerda uno del otro, pero hay algo en el cuerpo que recuerda al otro y se vuelven a enamorar o algo por el estilo. Hace mucho que la veo esa película. Pero entonces esta memoria que sabemos que está a nivel corporal, a nivel del tronco cerebral, o sea, se imbrinca en las primeras construcciones del tejido neuronal del bebé, ¿no? Ahí cuando se va conformando la amígdala, que es la estructura básica de memoria, ¿sí? Entonces luego se va a formar el hipocampo posteriormente, entonces se va entretejiendo todo este cerebro y la primera memoria es la memoria procedimental, es la base de la memoria. ¿Sí? Algunos autores plantean una memoria a nivel energético, ¿sí? Pero eso todavía está en vías de desarrollo. Lo que sí sabemos es que la memoria procedimental tiene un gran efecto en las conductas humanas. Entonces, ¿cuál es el problema con la psicoterapia tradicional? Nosotros utilizábamos la palabra para acceder a la memoria, ¿sí? Y tenemos que mucha de esta memoria, incluso entendiendo que la mayoría del trauma más profundo está en los primeros 7 años de vida, ¿sí? Entonces, hay mucha memoria que no es una memoria consciente, es una memoria que se vivió, pero que no se recuerda con imágenes. Aparte, cuando hay un evento traumático, se bloquea el proceso de información, entonces se asimila la información de una manera no consciente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo accedemos a dicha memoria y la procesamos? Y esto es, digamos, de alguna manera el gran avance que han primero aportado las psicoterapias corporales, por un lado, y luego este trabajo que hacemos los terapeutas con Brain Spotting, que es procesar una información que es en su base procedimental. Cuando uno procesa y se mete con esta memoria, el andamiaje de la memoria en sí hace que lo de abajo modifica lo de arriba, ¿sí? Y se va produciendo un cambio, una apertura en la conciencia a otros modos de memoria, ¿sí? A los otros tipos de almacenamiento de información. No sé si fui claro por ahí. Sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo haces que la memoria que puede estar grabada en el cuerpo, los recuerdos que están grabados en el cuerpo suban para ser procesados? ¿Cuál es la técnica, digamos? Perfecto. ¿Cómo se hace ese proceso? Ok, entonces, la experiencia de la memoria que una persona vivió, por ejemplo, a los 2 meses de vida, ¿no? Un evento que vivió a los 2 meses de vida. Eso queda grabado en el cuerpo. Si esto produjo una situación traumática que activó los sistemas de supervivencia, operaron seguramente los mecanismos disociativos, ¿sí? De encapsulamiento de esa información y quedó guardado en esta memoria procedimental. Pero va a intentar aflorar, de hecho lo debe haber hecho desde que ese bebé creció, intentó aflorar esa memoria muchas veces para ser integrada en toda su otra experiencia vital, porque su vida siguió y siguió aprendiendo. Entonces, vamos a suponer que ese... Eso explicaría por qué los pacientes te hablan de lo que sienten, pero no lo pueden poner en palabras muchas veces, ¿no es cierto? Dicen, pero sí, acá siento algo, no sé exactamente, pero siento algo, ¿no? Totalmente. Entonces, llega a psicoterapia como adulto ese bebé que sufrió ese evento traumático y le aparece algo de esta información, un fragmento
a través de un síntoma, que es como sería un ovillo de lana, la puntita que podemos agarrar para poder rastrear eso. ¿Sí? Con BrainSpotting nosotros procesamos información a través de la sensación sentida, que es, desde el punto de vista de la información, si uno entiende creencias, pensamientos, sentimientos, emociones primarias y sensación sentida. La sensación sentida a mí me gusta entenderla como lo más primario en la información, la manera como los organismos biológicos procesan e integran información. ¿Sí? Todos los organismos biológicos son procesadores de información. Una membrana separa una afuera y una adentro y procesa información. ¿Sí? Okay. Y de eso depende la supervivencia y la existencia. Entonces, la información más rudimentaria es la sensación sentida. ¿Sí? La sensación sentida, sentir el afuera y el adentro, percibir eso, empieza a ser la unidad de información. Nosotros en BrainSpotting partimos de esa base, de ese cimiento, para asegurarnos que estamos procesando las unidades mayores, más complejas de información, como son creencias, emociones, sentimientos. ¿Sí? Entonces, utilizamos un modelo de psicoterapia que tiene como base el mindfulness, la atención plena. Lo que permite es una mirada curiosa y amorosa del proceso interno. De alguna manera, cuando descubrí esta herramienta, también tuve como un proceso de integración con la espiritualidad, ¿no? Con este famoso viaje del héroe, ¿sí? Que uno inicia. Y la verdad es que uno realiza un viaje interno donde va descubriendo aspectos de sí mismo muy profundos, que tal vez en su momento no lo entendés, pero a medida que uno va transitando, y con varias sesiones, por supuesto, en muchos casos, el rompecabezas se va armando y uno va teniendo mayor conciencia y un sentido de mayor integridad, ¿no? Y de integración. Entonces, nosotros utilizamos en BrainSpotting el proceso natural que el cerebro ya cuenta, ¿no? Yo te puedo hablar de estructuras como la corteza prefrontal y la parte orbitofrontal, más concretamente, que es la parte donde procesa información y a la vez produce una regulación del sistema límbico. ¿Sí? Estas son estructuras que sabemos que están implicadas cuando hacemos BrainSpotting o otro tipo de psicoterapias, ¿no? Que trabajan con trauma. Pero lo importante es que utilizamos la sensación sentida y nos vamos zambullendo en un proceso con una mirada de atención plena, amorosa, compasiva, y va produciéndose un viaje interno y una integración que se da por sí sola. ¿Sí? Para esto es muy importante el rol del terapeuta, Alberto, porque el terapeuta es la persona que te permite pasar por la tormenta, pasar por ese viaje difícil por momentos y sentir que hay un otro que te está acompañando y que te da la confianza de que vas a poder salir sano, ¿sí? Que te vas a poder zambullir y vas a poder salir de esa experiencia. Sí, me gusta cuando dices que lo que hacen es acompañar un proceso natural del cuerpo orientado hacia la asimilación de la experiencia o hacia la sanación, ¿no? Porque claro, eso es como respetar al organismo tal cual es. Exacto. ¿No? Exactamente. Sí. Y cuando hablas de estos estados disociativos, o estos estados del yo, perdón, hace referencia a qué exactamente cuando hablas de los estados del yo. Porque hay muchas terapias que hablan de los estados del yo, pero cada escuela terapéutica tiene, a veces, sí, dice cosas diferentes con un nombre similar. Sí, es verdad. En realidad es un nombre que tiene una utilidad que sea similar en las diferentes escuelas porque habla de un aspecto que en la base es lo mismo, pero tal vez el trabajo apunta a diferentes maneras de abordarlo, ¿no? A ese fenómeno interno. Yo lo utilizo al término para referirnos a
que la persona está conformada por partes siempre. ¿Sí? En Ujú. algunos casos, y en general vinculado al trauma, se produce una disociación muy fuerte, porque acá tenemos que hablar del fenómeno disociativo cuando es fuerte o cuando es moderado o leve. ¿Sí? Hablábamos de lo normal y bueno, lo patológico, por decirlo. Es un término que por ahí no es muy amigable, pero se utiliza. Entonces, cuando estamos en el orden de lo traumático, la disociación es muy fuerte y el grado de conciencia de esas partes es muy pobre, incluso nulo. Y hay un fenómeno cuando estamos hablando de pacientes extremadamente traumatizados, cuando han vivido situaciones gravísimas, pero en la temprana infancia, cuando somos muy, muy vulnerables, ¿eh? Sí. Que se fragmenta el sentido del yo, no hay un sentido unitario, si bien es verdad que no hay una unidad del yo, sino que somos partes, los seres humanos vamos teniendo un sentido de integración. Sí, ¿Sí? Entonces, sí, a sí. lo largo de nuestra vida, cuando decimos yo soy, ¿no? Yo soy. Hay un continuum de cambio, de transformación, pero hay un yo soy, hay una conciencia de yo soy en el momento presente. Eso en muchas Sí. Hay personas, perdón, sí. un hilo conductor siempre, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, Que da cuenta de quién es uno. exacto, esa experiencia se pierde cuando hay un trauma muy severo, que algunos autores hablan de trauma estructural, de disociación estructural, y se pierde esa conciencia unitaria, ese yo soy, y se fragmenta en varios aspectos, en varias subpersonalidades, con identidades propias. ¿Sí? Los casos más graves es esto que se llama el trastorno de identidad disociativa o las múltiples personalidades. ¿Sí? Y esto existe, digamos, esto es real. ¿Sí? En casos muy, muy graves, el sentido unitario del yo, ese yo soy, se pierde y queda fragmentado en varias personalidades que no se conocen muchas veces y que cuando se activa una personalidad toma el control y desaparecen las otras personalidades muchas veces. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si se perdió la conexión. Bueno, mientras que espero, ¿se escucha algo? ¿O se perdió la conexión? Bueno, tomo unos mates mientras que espero. Esperando. Hola. Hola. Hola, Sebastián, soy Muriel. Alberto, se le perdió la conexión. Sí. Vamos a esperar a que se conecte. Ah, dale, bárbaro. Y... No, yo estoy en vivo todavía porque estoy tomando mate y no sé. Sí, estamos en vivo, Bueno, estamos en vivo. bárbaro. Vamos esperando un poquito y... Yo estoy aquí con mi café. ¿Qué estás tomando? ¿Café solo? ¿Café? Yo café. Café solo. Está bien. Café solo. Bien, qué rico. A ver, esperamos un ratito. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Está lindo el día? Bueno, por aquí ha salido sol, pero corre un viento frío. Está bien. ¿Vos estás en dónde? ¿En Lima? En Lima, sí. Perfecto. Bárbaro. Sí. Hoy día es el día del psicólogo peruano. Ah, bueno, feliz día. Sí, justo están muchos de nuestros colegas conectados por el día de hoy. Ok, claro. Ya entró Alberto. Buenísimo. Bueno, gracias. Un ejemplo de disociación, ¿verdad? No me entero de lo que está pasando. No, estábamos hablando del clima y del café. Le preguntaba cómo estaba el clima por allá y si estaba en Lima, porque no sabía. Me dijo que era el día del psicólogo, así que después voy a saludar a varios colegas de Perú. Yeah. No, pero te decía que esto sería un buen ejemplo de disociación porque no te había entendido. Quedé desconectado completo. Soy un yo encapsulado. Bueno, ahora estaríamos... Esto sería lo que pasa habitualmente dentro de la cabeza de cada uno. Y el mayor grado de conciencia que uno tenga, bueno, puede variar
¿sí? Como decíamos, es natural la disociación. Y por otro lado, esto no de pronto el trabajo interno permite tener mayor conciencia, mayor profundidad, ¿no? Este viaje del héroe que decía antes sería un poco esto, ¿no? Digamos, recuperar esa observación interna y poder ir integrando estos aspectos disociados, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de trauma grave, sobre Bueno, todo... me desconecto, si lo mío sí no es disociación, me voy consciente Bárbaro, ya. gracias. Entonces, cuando el trauma es muy severo, muy temprano, la vulnerabilidad es muy extrema y se suele, esto que vos me hablabas antes del sistema del nervio vago dorsal que se activa, que produce la disociación, se activa de forma muy reiterada y entonces se podría conformar una disociación más de tipo estructural, que son los casos más graves. ¿Sí? Eh, pero bueno, no es lo que habitualmente encontramos es una disociación más bien moderada, en trauma complejo, pero una disociación moderada y con las psicoterapias como MDR, Brainspotting y otros modelos de psicoterapia podemos ayudar mucho a estas personas. ¿Sí? Después, en casos graves, el modelo de trabajo es un poco más complejo y se trabaja con los estados del yo. Hay técnicas específicas para esto, integrando, y también se trabaja con todo el modelo de regulación emocional, DBT y otros modelos, porque es muy importante entrenar al paciente en habilidades, porque hay muchos momentos de crisis, muchos momentos difíciles, entonces hay todo un entrenamiento en habilidades también con este tipo de población. ¿Sí? Y en el trabajo que hacen, Sebastián, ¿llegan a conversar con estos aspectos disociados? Es decir, ¿incluye el diálogo con estos aspectos, con la convocatoria a estos aspectos, a Claro, estos yo? exacto. Hay diferentes formas, como vos decías antes, de trabajar. Eh, en general, bueno, nosotros en Brainspotting trabajamos mucho con la sensación corporal y una forma de trabajo es con el estado del yo a nivel de la sensación sentida del cuerpo. Eso es una manera. Otra manera Sí. es con un diálogo con las partes que van a ir apareciendo a medida que uno va profundizando, van apareciendo aspectos, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años que sufrió determinada cosa y que por primera vez se muestra y empieza a ser percibido por la conciencia del adulto. Entonces, el diálogo que se establece con esa parte tal vez sea la primera vez que esa parte tiene la confianza o se abre a confiar en el aspecto adulto. Tal vez muchas veces aparece, es muy interesante, ¿no? Estos aspectos aparecen eh, como en los sueños, ¿no? Que aparecen imágenes y a veces aparecen en muchas personas en lugares encerrados, como si estuvieran en catacumbas, en calabozos. Es muy interesante, porque ahí hay algo de lo que Jung hablaba de los arquetipos, ¿no? Pero aparecen estos estados que son los más profundos, los más sufrientes, ¿sí? Aparecen simbólicamente como en lugares oscuros, encerrados, ¿sí? Entonces, el diálogo permite que se vaya construyendo la confianza y que se vaya integrando información y que vayan contando lo que fueron sufriendo en su vida. Sí. Imagino que es en ese contexto donde va desprendiéndose esta sensación o van haciendo esta sensación de compasión, ¿verdad? Claro. Al estar en contacto consciente con tanto dolor o haber vivido tanto dolor y aceptarlo, acogerlo, imagino que desarrolla la compasión. Y la verdadera compasión, que es la que surge de manera espontánea, no forzada por la moral, como decía Alice Miller, ¿sí? La compasión forzada por la moral o el debería termina siendo un problema, ¿no? Pasar la página rápidamente, ya está, ya pasé todo esto, ya no quiero ver más, ¿no? Digamos, cuando surge desde la mirada de aceptación de cada aspecto de nosotros, incluso aspectos muy rechazados, ¿sí? Aspectos de nosotros Sí. mismos que en su momento nos ayudaron a sobrevivir, pero que en la actualidad pueden ser problemáticos, ¿sí? Conductas problemáticas que podemos tener.
son aspectos de nosotros que no se van a ir, van a estar ahí. La mirada amorosa, la mirada de aceptación verdadera, el conocer, para amar algo hay que conocerlo. Hay que pasar tiempo con la persona que amamos y conocerla. Lo mismo con nosotros mismos. Tenemos que pasar tiempo y conocernos. Y aceptar. Aceptar estos aspectos, naturalmente brota la compasión. Es un fenómeno que se da por sí solo. No hay que buscarlo, ¿sí?, de forma forzada, ¿sí? Cuando uno acepta, se acerca y quiere conocer con interés, con curiosidad, hay un mecanismo interno, digamos, por llamarlo de alguna forma, hay algo que surge que es la compasión. ¿Sí? Sí. Y que imagino que cuando uno desarrolla la compasión hacia sí mismo, es más fácil exteriorizarlo a la compasión a los demás, ¿verdad? Es más sencillo, el paso es más simple. Te diría que casi. No sé si podemos, viste que estas afirmaciones que uno dice rotundas, hay que tener mucho cuidado, porque siempre hay excepciones. Me parece que la compasión hacia afuera solo es posible si hay compasión hacia adentro, salvo que yo tenga como un artefacto armado en mi vida de ser compasivo, pero no, sí, digamos, si uno realmente quiere sentir una compasión hacia un otro, va a tener que poder ver ese aspecto que el otro le refleja de sí mismo, que siempre se da en los seres humanos, lo bidireccional, ¿sí? Entonces siempre el espejito, esto que tanto se trabaja en Gestalt, que tanto hablaba Jung, ¿no? Esto de que somos espejitos y la relación nos muestra nuestra propia sombra, entonces siempre vamos a estar viendo aspectos nuestros. Poder ser compasivo con el otro implica algo bidireccional, ¿sí? Si algo nos molesta del otro, claramente hay algo que no nos estamos enterando nosotros mismos. Esto es así, es un fenómeno bien claro que se da también cuando hacemos psicoterapia en la contratransferencia y en la transferencia. ¿Sí? Entonces es muy lindo nuestro trabajo, pero a la vez nos convoca siempre a una honestidad, momento a momento. Sí, sí. Quería retomar un poco la idea de las terapias centradas en la palabra y la dificultad que van a tener para poder acceder a esto, porque estamos hablando de experiencias sentidas exclusivamente, ¿no? Entonces, desde lo verbal es muy difícil acceder a este tipo de material. Sí, es verdad. No es que lo verbal, a ver, tal vez la mayor dificultad que yo tengo con el psicoanálisis tiene que ver con algunas teorizaciones posteriores, no con el origen del psicoanálisis y no con la cantidad de autores que hay dentro de lo que se llama psicoanálisis, que es muy variado y a mí hay muchos conceptos que son muy útiles y que realmente los manejo y está muy bien eso para el trabajo psicoterapéutico. Ahora, tal vez la palabra no sea solo el problema, sino si la palabra conecta con la sensación sentida, ¿no? Hay un modelo de trabajo que yo suelo mencionar, un poco reivindicándolo, que es el focusing. Gendelin es el autor, ¿sí? Y hay un texto que él habla que teoría del cambio de la personalidad se llama, que él cuenta cómo es el proceso de formación del lenguaje a partir de la sensación sentida. Entonces, cuando la palabra no es vacía, cuando la palabra es sentida, puede conectar muy profundamente. Entonces, no quisiera generalizar con la palabra en sí. Tal vez cuando el terapeuta tiene un marco donde todo le cierra y ya sabe lo que pasa en el paciente y todo es entendimiento, tal vez esa posición sea la que más me cuesta, porque creo que un modelo de incertidumbre, un modelo donde el terapeuta acompaña un proceso a ser descubierto en conjunto con el paciente, sea lo más importante. Entonces, la palabra es un puente. No, en sí, no de si es mala la palabra. Se puede acceder con la palabra, por supuesto. Lo utilizamos en Brainspotting, por supuesto. Bien. Ahora, la palabra tiene que conectar con la sensación sentida para poder profundizar, ¿sí? Entonces... Sí, ahora que mencionabas el focusing, en realidad, digamos que hay muchas terapias que están centradas en la sensación sentida, ¿verdad? En la experiencia sentida, como Gestalt, focusing. Dentro del modelo cognitivo-conductual también hay terapias que han ido incluyendo la experiencia sentida, ¿no? Como la terapia de esquemas. Parece que el hecho de
que todas las terapias o gran parte de las terapias están yendo en la misma sintonía hoy en día, ¿no? Están llegando a revalorar o a darle un lugar a toda la experiencia sentida. Totalmente. Y las neurociencias nos cuentan que el 80% de las fibras, ¿sí?, del cuerpo nerviosa son aferentes, van de abajo hacia arriba. O sea, la información corporal es muy valiosa. Esto Sí, nosotros también lo vemos en los procesos de intuición, ¿no? Cuando una persona tiene una corazonada, tiene una intuición y esto le salva la vida, ¿no? Hay una información que primero se capta por el cuerpo, ¿no? La información sí, que viene sensorialmente, que es, diría Porges, propioceptiva, ¿sí? Se capta de forma inconsciente. El cuerpo la sí, procesa, el cuerpo está procesando esa información y esa información luego viaja hacia los sistemas secundarios superiores. ¿Sí? Muchas veces sí, no tenemos conciencia de qué nos está pasando, pero es una información valiosa, ¿sí?, que nos alerta de algo, ¿no? Eh, sí. Sí, Damasio en el libro El extraño orden de las cosas dedica varios capítulos al desarrollo del sistema nervioso y cómo te conecta con el afuera, pero también te conecta con lo que pasa acá adentro, ¿no? y yo creo que lo que decías vos, Alberto, de por qué los modelos de psicoterapia utilizan tanto la atención plena, que está muy centrada en el cuerpo, o Sí, procesos de atención corporal, porque hay un fenómeno que se da, que Damasio lo describe, que es la regulación del cerebro superior, del neocórtex, se da a partir de la regulación de las vísceras, ¿sí? Entonces, las sí, vísceras reguladas indican que uno está a salvo, que está en un ambiente donde está todo bien, donde puedo relajarme. Entonces, si el cuerpo no está relajado, el cerebro va a estar desregulado o no va a funcionar de manera óptima. Entonces, esto es central. sí, La regulación del cerebro superior se da a partir de la regulación del sistema eh, más primitivo, ¿sí? Y esto me parece muy importante entenderlo, que por qué estas psicoterapias también son efectivas, porque se ujú, produce un fenómeno de regulación de abajo hacia sí, arriba al atender el ujú. cuerpo, al atender la información corporal. Sí, es esto que tú mencionabas de la terapia polivagal, pues, ¿no? Ahí está todo el, digamos, el trabajo que hace la terapia polivagal. Totalmente, Claro. totalmente, totalmente. Sebastián, ¿quieres dedicar unos minutos a hablar sobre el coronavirus? ¿Te Bien, animas a que hablemos unos minutitos sobre esto, un ratito? me Sí, parece bien, y lo que me gustaría también es vincularlo un poquito a lo que hablamos recién, toda esta situación sí, de eso. pandemia. Quería proponerte que hagamos una reflexión sobre esto, ¿no? Cómo esta situación que estamos viviendo podría activar en la persona experiencias que no han sido asimiladas. Totalmente. Eh, Esta situación de la pandemia genera como un estado de miedo, de alerta continua, ¿no? Esto, digamos, de forma básica que vivimos todos, ¿no? Por el exceso de información, por situaciones cercanas que podemos vivir. A mí en particular me pasa que estoy atendiendo vía online a los pacientes, el 100%. Acá estamos con cuarentena total y por un lado también, digamos, la tecnología hace que sea más, eh, que haya que poner más el cuerpo en la atención y después porque las personas están como más abrumadas, hace que también, eh, digamos, las personas vayan teniendo mayor problemática a la habitual que ya tenían, ¿sí? Lo que yo estoy observando con esto de la pandemia es que el tema del coronavirus es como un amplificador de todo lo que uno ya tiene internamente, ¿no? Como un zoom de las experiencias que ya contamos. No Ujú, nos olvidamos que el ser humano en el aquí y ahora es en función de su pasado, ¿no? De su memoria. Y la memoria son los recursos que tenemos para afrontar la vida, ¿sí? Entonces, esta situación le genera mucho sufrimiento a muchos seres humanos, de muchas formas. Realmente hay una amplificación del sufrimiento. Y bueno, esto de los terapeutas hace que tengamos que acompañar situaciones muy difíciles en muchos casos y ujú. saber que estos mismos mecanismos que las personas tenían de disociación, de trauma, se amplifican las respuestas defensivas que ya contaba internamente, ¿sí? Entonces tenemos que ser mucho más precavidos,
mucho más pacientes, amorosos, y a la vez no olvidarnos que esto se puede extender para largo, no sabemos, ¿no? Realmente estamos en una incertidumbre, ¿sí? Trabajar mucho los terapeutas sobre nosotros mismos para no perder el eje, que es bastante difícil, ¿no? Estar continuamente a hacer acomodaciones y trabajo sobre nosotros para estar lo mejor posible, como para poder estar disponibles, presentes con los procesos de los pacientes. Pero, insisto, la pandemia es una amplificación de todo lo que las personas tienen internamente. Los mecanismos defensivos se ponen de vuelta de forma muy fuerte a jugarse. ¿Sí? Sí. Es como colocar una lupa de aumento, ¿verdad? Totalmente. Se va a hacer más notorio el mecanismo, nada más. Ahora, como toda crisis, tiene su parte de oportunidad, que es muchos mecanismos que no eran tan evidentes pueden salir a la luz o se hacen muy, muy evidentes. Entonces, siempre es una oportunidad, ¿sí?, de trabajo, ¿no? O sea, ahí, volviendo a lo que hablábamos antes, la disociación, hay una disociación que es hipodisociación, que es de no sentir el cuerpo, y hay un mecanismo disociativo que es en hiperactivación, ¿sí? Entonces, los pacientes que se disocian en hiperactivación, produciendo desregulación con hiperactivación, va a ser esto lo que genera esta situación de pandemia, y los pacientes que se desconectan, que no sienten, van a estar totalmente desconectados. Y muchas veces las sesiones van a transcurrir en no tengo tema, no sé de qué hablar, no me pasa nada en mi vida, ¿sí? Entonces, la ayuda con cada persona, en algunos será ayudar a regularse esa hiperactivación y a encontrar formas de regularse y habilidades de regulación, y en los otros pacientes a entender que hay un mundo sentido que está ahí y que está operando, y el terapeuta lo va a ayudar con su propia curiosidad, trabajando la impotencia que le pueda generar a este paciente, ayudarlo a que su mundo está ahí vivo, está rico todavía. No es verdad que no pasa nada, está ahí. ¿Sí? Sí. Esto es muy interesante lo que dices, porque la cultura tiende a poner mucho énfasis en las personas que son externalizantes o que son hiperreactivas, digamos. Ahí pone el foco de atención, ¿no? Esa es la persona que está mal, pero aquella persona que va a la hipoactividad o que puede ser internalizante, digamos, y que no expresa, ella no tiene problemas, cuando en realidad en ambos lados hay sufrimiento. Totalmente. Esto que decís es así. Y de hecho los terapeutas tradicionalmente le huimos a dos tipos de pacientes. Uno son los que se desregulan todo el tiempo y tienen conductas problemáticas, ¿sí? Intentos de suicidio, por ejemplo, como formas de regularse o de salir del sufrimiento. Son poblaciones de pacientes que en general nadie quiere atender, ¿sí? Y los otros pacientes que nadie quiere atender son los que no sienten nada, los que no les pasa nada en su vida y están desconectados y no tienen empatía. Son la otra población de pacientes que la psicoterapia desatiende, no hay investigaciones, no hay desarrollo, ¿sí? Entonces, los dos extremos, en las dos formas disociativas, hipo y hiper, son las que más requieren trabajo por parte del terapeuta interno, porque también activan en el terapeuta todos sus propios procesos negados de desconexión o de hiperactivación, ¿sí? Entonces requiere un trabajo mucho más en el presente del terapeuta, te convoca mucho más, entonces esto hace que no sea una población que quieran atender, pero porque como un espejito te moviliza mucho internamente al terapeuta, ¿sí? Y te convoca a la creatividad, ya te digo, a estar en el presente mucho más. ¿Sí? Sí. Sebastián, ¿nos quieres compartir un poco las actividades que hacen en el centro? Ok. Allá, ahora la actividad que vamos a hacer es la formación en Brainspotting en fase 1, que es en junio. Pueden entrar a la página brainspottingargentina.com. Ahí tienen la información con el flyer, con la fecha, el horario y todo lo que ustedes necesiten. También pueden tener un teléfono para comunicarse y pedir información más detallada si lo quisieran. Y la formación consta de 3 días de formación, son 24 horas de formación. Es una formación práctica y teórica. En este caso es online por la situación de pandemia.
Y la formación tiene un trabajo personal, por un lado, y un trabajo con la parte teórica de todos estos autores que un poco hemos mencionado y todos estos temas que hemos hablado, donde el terapeuta, una vez que finaliza los 3 días de formación, de viernes, sábado y domingo, ya está capacitado para aplicar la técnica. Brainspotting es una técnica, no es un modelo psicoterapéutico, es una técnica que se nutre de varios modelos psicoterapéuticos, incluso de modelos filosóficos. Entonces, como técnica, cualquier profesional habilitado puede aplicarla, ¿sí? Y finalizada esta formación ya lo hace así. Luego tiene supervisiones que están incluidas, donde vamos ajustando, tanto Luciana como yo, esta práctica, esta labor artesanal del terapeuta en la aplicación de la técnica Brainspotting, ¿sí? Esto sería un poquito lo que tengo para contarles. Muy bien. Mori, ¿hay alguna pregunta en el grupo? Vamos a ver si hay alguna pregunta en los participantes. Bárbaro. Oh, bueno. Dice, algunos ejercicios para trabajar aspectos corporales en niños y adolescentes. No sé. Bueno, la pregunta es, ¿para trabajar con pacientes, niños y adolescentes? No entendí bien eso. ¿O será técnicas que trabajen a partir del cuerpo con un sentido de regulación? No sé bien. Sí, probamos responder ambas porque también hay técnicas para trabajar el trauma en niños, ¿verdad? También Claro. está orientado a eso. Bueno, ¿no? en Brainspotting trabajamos con niños. Y en realidad, cuando son niños muy pequeños, muy pequeños, lo ideal, a mí me gusta trabajar con la familia, ¿sí? Primero, entendiendo que si el trauma está ocurriendo en la familia, lo primero que tenemos que hacer es que el niño esté a salvo, ¿sí? Esto es la base de trabajo con niños con trauma, que si es intrafamiliar, tiene que estar a salvo, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, si el trauma es una experiencia o externa a la familia o que ocurrió en algún momento, pero la familia es una familia bastante nutricia, accesible, lo prioritario sería trabajar con el sistema familiar para que ayude al niño, y hay muchas herramientas de cómo hacer que los padres acompañen el proceso de liberación del trauma. Los niños liberan el trauma de forma natural. Muchas veces, por ejemplo, en la típica rabieta o en la expresión de emociones, nosotros tenemos formas de expresar nuestras experiencias más profundas, ¿no? El llanto, la alegría, la risa a carcajadas, el temblor corporal, son mecanismos naturales de liberación y procesamiento del trauma. Si los padres acompañan ese proceso hay una serie de información que le podemos brindar a la familia. Cuando ocurre que el niño libera esta información, cuando se siente que puede confiar para hacerlo, los padres están presentes acompañando ese proceso. Sería algo así como, con padres, como decía Winnicott, suficientemente buenos, estarían atentos a cuando el niño está expresando algo profundo y estarían presentes, no lo dejarían solo y acompañarían el proceso de liberación de ese momento. De esta manera se ahorrarían muchos años de psicoterapia a esos niños en la vida adulta. Yo creo realmente que es el camino enseñarles a los padres a ser los terapeutas de sus hijos. Es el camino, sobre todo cuando son muy chiquitos. ¿Sí? Me parece muy importante. Sí, pensaba en esto, con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es una oportunidad también para poder sanar aquellas cosas que no están bien curadas o asimilar aquellas experiencias que no fueron asimiladas, ¿no? Este entorno lo permite, porque como tú decías, al colocar una lupa de aumento, al amplificar lo que le está pasando, da el chance de poder reparar aquello que haya que reparar. Totalmente. ¿No? Lo que necesitamos es que los adultos, esos adultos suficientemente buenos, tomando Winnicott, serían adultos que tienen que ser conscientes de sí mismos, practicar la atención plena y lograr un cierto estado de equilibrio, sin perfección. Acá no hay ningún ser humano perfecto, todos tenemos problemas, todos hacemos lo que podemos. Pero hay una gran diferencia en aquel adulto que observa y puede lograr registrar que le está pasando algo
descentrarse de eso, hacer algo de difusión de esto, ¿sí? Y poder estar abierto y receptivo al niño, ¿sí? A su hijo, sobrino, nieto, lo que sea, y tener una mirada amorosa de lo que le está pasando al niño en ese momento, con aceptación, y acompañar lo que suceda. El cuerpo sabe, el cuerpo solo va a sanar. Necesita que haya un otro que acompañe para que esté seguro, que no se haga daño, que no dañe a nadie, y hay que estar ahí presentes. Para eso el adulto tiene que ser consciente de sí, diferenciarse, ¿sí? Lo que le pasa, por ejemplo, si me pasa que una rabieta de mi hijo me genera enojo, ¿sí? Si yo soy tomado por mi enojo, no voy a poder estar disponible para mi hijo que está haciendo una rabieta. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Registro mi enojo, ¿sí? Hago algo de fusión de ese enojo, lo observo con la metaconciencia, observo a esta parte de mí y puedo ponerme disponible también para lo que le está pasando a mi hijo y acompañar el proceso de liberación de eso que está liberando. ¿Ok? Bien, bueno, ya tenemos la hora completa, Vale. así que las preguntas las voy a revisar y las vamos contestando ahí Perfecto. en el Facebook. Gracias, ha sido nutritivo y enriquecedor conversar contigo, Sebastián. Me ha gustado mucho todo lo que has podido ofrecer el día de hoy, toda la información que nos has brindado. Aquí en Lima es el Día del Psicólogo y creo que tienes algunos conocidos, ¿verdad? Algunos Sí. amigos aquí, así que varios psicólogos que hemos tenido el privilegio, el placer de formarlos en otros entrenamientos y la verdad que muchos de ellos con mucho cariño que quedó y una relación que continúa. Entonces la verdad es que tengo mucho cariño por Perú y por toda su gente. Y bueno, agradecerte a vos, Alberto, por esta posibilidad. Compartir este placer, ¿no? Este corazón puesto en la psicoterapia que seguramente compartimos, ¿no? Y bueno, y mandarles un saludo a todos, a todas las personas que están padeciendo también allá en tu país. Sí, gracias, Sebastián. Gracias Nosotros vamos a llevar el curso ahora que lo van a dictar por la modalidad virtual. Habíamos planificado ir, pero con lo que pasó ya no pudimos viajar. Claro. Porque para mí, en general, las formaciones siempre tienen mucho que aportar, mucho que aportar. Siempre es una oportunidad de enriquecer, de aprender, de reafirmar, ¿no? Cualquier formación en la línea humanista, en la línea psicoanalítica, en la línea cognitivo-conductual, en todas las terapias siempre tienen algo que uno puede tomar para hacer un servicio mucho más óptimo, ¿verdad? Totalmente. Eso es muy importante que los profesionales se formen en general. Dos cosas son importantes. El trabajo personal continuo, de por vida. No hay objetivo final acá. Trabajo continuo. Siempre estamos descubriendo algo nuevo. Siempre estamos expandiéndonos. Y lo otro importante es la ciencia, entendiendo la formación como ciencia, ¿no? Como un proceso también de incorporar cosas nuevas. A veces nos cerramos a lo que contrasta con nuestras creencias, ¿no? Y tenemos cierta rigidez cognitiva. Entonces, es importante poder abrirnos a lo nuevo. Y para esto, sabemos que la ciencia avanza a los empujones, con luchas de poderes, pero es importante poder abrirnos a lo nuevo e incorporar y conocer e integrar. Sí, aparte, este enigma que es el ser humano es fascinante, ingresar a tratar de entendernos, ¿no? Conocer esto de las neurociencias afectivas, la forma como el cerebro funciona, es apasionante en realidad, es muy apasionante. Sin perder lo humano. Sin tener un escarpelo en la mano, ser un científico con un escarpelo disecando y tampoco ser un humanista que se niega al conocimiento, ¿no? Y a la información dura, ¿no? La integración dialéctica de esto creo que es muy importante, lo empático y a la vez la información, ¿sí? Las dos cosas, los dos aspectos son importantes, convivir con los dos aspectos, ¿sí? Y esto creo que nos permite desarrollarnos. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Sebastián. Gracias. Estamos en contacto. Un abrazo desde Lima. Saludos para todos.